Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Seguimos preocupados por lo que ocurre en Ecuador y al menos una decena de personas ya han muerto en ese país después de esa ola de violencia. La verdad que la ola de violencia, para ser bien justos y no tan superficiales, porque nosotros miramos lo que ocurrió ayer, porque la verdad también es porque pasó en un canal de televisión. Sáquele usted la variante de la toma de un canal de televisión en vivo y tiene otra espectacularidad, probablemente otra repercusión y a lo mejor no se estarían tomando las medidas que se están tomando. Pero bueno, los hechos son los que son. Y es una ola que tiene un pic ahora, pero que lleva mucho rato ya Ecuador sufriendo de este problema, ¿cierto? Bueno, se ha desatado ayer una violencia que está en manos de estas organizaciones delictivas, además que en muchas ciudades, Esmeralda, Cuenca, Quito, Guayaquil, no sé, todas las que a uno le suenan como ciudades relativamente importantes y muchas otras, sobre todo la zona costera, muy en la mano del crimen organizado. El presidente de Ecuador, que es un hombre de 36 años, para recordarle nada más, y que asumió, esto sí que es bien increíble, asumió el 23 de noviembre recién pasado, lleva un mes y medio en el poder. Imagínese usted qué posibilidades tiene de hacer una estrategia, de pensar a largo plazo cuando se le viene encima este problema. Bueno, el presidente Daniel Noboa aseguró que su país está en estado de guerra y que no pueden ceder ante los grupos terroristas. Es más, tiene nombrado a los grupos terroristas, no es un genérico esto, al terrorismo, no, busque usted el WhatsApp, el Twitter o el X del propio presidente y los nombra. Hay 10 o 15, me parece, las organizaciones que están persiguiendo. También el presidente Noboa informó que su administración planea extraditar a presos extranjeros y arremetió contra los jueces por su labor en la lucha contra la delincuencia. Tanto así que dijo hoy, jueces y fiscales que estén en el entramado delictual también van a ser acusados como terroristas. No sé, en estas 24 horas al presidente se le subió la intensidad del discurso con entrevistas, con algunos guapos, perdonando el chilenismo, a adversarios políticos. Fíjese que un adversario político, el señor de apellido se me va, disculpe el apellido, que salió cuarto en las elecciones, le ofreció ayuda. Dijo, yo me haría cargo, como diciendo, para que estemos todos juntos en esto, podemos ser adversarios y yo me haría cargo de todos los problemas y de todos los planes de seguridad. Y el presidente Noboa le contestó, usted salió cuarto y además usted nunca ha estado en las Fuerzas Armadas, no tiene idea de este tema. Está envalentonado el presidente porque tiene un tremendo... y les dice, ahora se quieren subir todos porque estas medidas tienen más del 90% de adhesión popular. Entonces, ahí hay un tema político que hay que mirar un poco más allá de los hechos de violencia, porque las cosas siempre tienen un mañana y un pasado mañana, y las cosas se van pagando las cuentas que van quedando. Bueno, esto lo señaló en una entrevista radial el presidente, en donde aseguró que Fito, que es el líder, el gran líder delictual de Ecuador, el que se arrancó de la cárcel el otro día, que es el líder de los choneros, como usted sabe, entraba y salía de la cárcel como Pedro por su casa, como pasa en muchas casas, en muchos países del mundo y en esta región. Aquí en Chile, muchos delincuentes que van a la cárcel le llaman a la cárcel la playa, no la cárcel, porque ahí están más tranquilos. A ver, Chile, aunque puede que no esté este nivel de violencia, pero aquí tenemos cárceles que le llaman la playa. Ayer una persona me mostraba un WhatsApp con una persona que estaba adentro, con una condena, me lo mostró a mí ayer, y están protegidos, hacen sus negocios desde adentro, si esto no es tan lejos, Ecuador no queda tan lejos, y no me refiero a lo geográfico. Bueno, y también señaló que el caos se desató cuando se enteró que iban a ser trasladados a una prisión de máxima seguridad. Eso es lo que habría detonado el principio de esta última ola o este pic. En su último balance, la Policía Nacional informó de 70 personas detenidas después de la jornada de ayer tan violenta. Sin embargo, según declaró el secretario de Comunicaciones de Ecuador, Roberto Izurrieta, el país está en una relativa calma este miércoles. Bueno, hay toque de queda en todo el territorio. Esa es una calma que sabemos que es artificial. La calma hay que lograrla con la gente en libertad. Bueno, ahora probablemente es fácil decirlo, pero también es difícil hacerlo en esta coyuntura, ¿no? Y son momentos transitorios, esperamos. Y los sectores políticos muestran una unidad que no se veía hace 35 años. Mire el milagro que han hecho las bandas delictuales,
que la política converse, se pongan de acuerdo y pongan los temas en común por delante y no las eternas diferencias que a veces son bastante menores. Vamos a la mesa de conversación. Y ya está con nosotros nuestro invitado de hoy a propósito de temas importantes, temas importantes que probablemente usted en su casa está interesadísimo porque ha leído y viene leyendo hace un rato ya de las tarifas de la energía y que va a haber una normalización porque han estado congeladas mucho tiempo. ¿Y cuánto va a ser? Me dicen que entre un 8 y un 90%. Bueno, yo estaré cerca del 90 o dentro del 8. ¿Y qué significa una cosa y otro? El gobierno anuncia para la próxima semana el envío de un proyecto justamente que evitaría estas alzas tan grandes para tener una suerte de regulador. Lo conocemos para el tema de los combustibles, a veces que hay mecanismos de regulación. Diego Pardo, ministro de Energía, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? A ver, ¿quiénes están más cerca del 90 y más cerca del 8? ¿Cómo se va a medir eso? ¿Por qué no nos explica con peras y manzanas? Ya, a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el 95% de los hogares está cerca del 8. Porque por el nivel de consumo. Por el nivel de consumo. O sea, aquí hay 3 tramos que tienen que ver con el volumen de consumo. Los 2 primeros tramos, que son los 2 tramos protegidos por la legislación actualmente vigente, abarcan el 95% de los hogares. Ya, son 2/3 de los tramos. 2 de los 3 tramos. 2 de los 3 tramos representan el 95% de la población. hogares. ¿Usted me podría decir los que están a punto de pasar al otro tramo? Es decir, porque los que están más abajo consumen menos. Ahí, ¿es un consumo de cuánto? Ya, es un consumo, o sea, el tramo no protegido es un consumo de 500 kWh mes o más, digamos, o sea, una cuenta de alrededor de 65.000 pesos mensuales. Ya. Eso representa al 5% que no está protegido. 500 kWh por mes. Sí. Entonces, lo primero es tener en cuenta que el 95% de los hogares ya están protegidos, o sea, están dentro de la cobertura del mecanismo. Y eso supone alza, si uno tuviera una cuenta de 20.000 pesos, que es la cuenta promedio. Esta alza supondría una cuenta de, o sea, un aumento de 1.500 pesos mensuales. ¿Solo IPC va a ser? No, esto es IPC, hay que cerrar una brecha que lleva muchos años entre, digamos, el precio que cuesta producir la electricidad y el precio que pagan los consumidores. Y por otro lado, hay una deuda que se ha ido acumulando producto de estas políticas de congelamiento que también hay que empezar a pagar. Entonces, todo eso junto representa de alguna manera estos 1.500 pesos. Ahora, el mecanismo actualmente vigente... El mecanismo actualmente vigente deja fuera de su cobertura este 5%, a este 5% de hogares. Para este 5% de hogares, donde lo que muestra este informe técnico definitivo de la Comisión Nacional de Energía son aumentos del orden del 90%. Para las personas que están en ese 5%, lo que es importante transmitirles es que esto es un paso preliminar. Las tarifas cambian cuando existe un decreto tarifario. ¿Los tarifarios que son cada 3, 4? Los decretos tarifarios son cada 6 meses, deberían ser cada 6 meses, pero cuando son emitidos por el Ministerio de Energía y tomados de razón, eso no ha ocurrido, ¿sí? Estamos en un paso intermedio. Para lo que sirve este paso intermedio es para cuantificar cómo está funcionando hoy la ley vigente y cuál es el problema que tiene la ley vigente. Y el problema que tiene la ley vigente es que hay un 5% de los hogares que no están protegidos. Y ese 5% de los hogares que no están protegidos funcionan como una válvula de protección cuando el mecanismo satura su tolerancia financiera, ¿sí? Que es una válvula de escape que originalmente estaba pensada como una situación extraordinaria. O sea, si teníamos una guerra en distintas partes del mundo que hacía encarecer los combustibles, todas esas cosas, teníamos que tener una válvula de escape para el equilibrio financiero del mecanismo. El problema es que este mecanismo financiero se saturó mucho antes de tiempo, producto de, que lo podemos revisar en detalle, pero producto de una diferencia... ¿no? ¿Esto viene desde los congelamientos de tarifas? Sí, pero desde la crisis económica... la última versión de este mecanismo tiene un año, ¿sí? Lo que pasa es que la manera en que se modeló, se hizo el modelo financiero, es distinta a la manera como la Contraloría interpretó que tenía que aplicarse. Y en esa diferencia, que es legítima en una democracia, estas cosas pasan, digamos, el ente contralor tiene sus facultades de interpretar la normativa, el modelo quedó desfasado respecto de cómo tenía que aplicarse y esta
válvula de escape en los hogares no protegidos, se transformó en algo cotidiano. O sea, que no está para circunstancias extraordinarias, sino que va a haber que utilizarlo siempre. Y a eso se agrega que un alza de un 90%, o sea, que se duplique la cuenta entre un mes y otro, es algo que la evidencia empírica reciente muestra que, en general, más que aportar a la solvencia financiera del mecanismo, aporta a su insolvencia financiera. Porque hay muchos impagos, ¿no? Porque aumenta la morosidad. Claro. ¿Sí? O sea, los ingleses tuvieron un problema parecido, con alzas del orden del 50% que gatillaron un aumento de la morosidad, no sé si la gente se acordará, pero quemaban las cuentas en las calles. Hicieron como un movimiento de protesta, de no pago masivo de las cuentas. Entonces, claro, en este 5%, que sí, pues uno puede decir, bueno, hay hogares de altos consumos y que sean también de altos ingresos, que tienen, digamos, equipos eléctricos de alta gama o lo que sea. No solo hogares, habrá pero pymes. el problema es que también hay un negocio de barrio, claro, por ejemplo, que típicamente... refrigeradores porque venden jugos, bebidas y helados. Y consumirá 500.000 pesos de cuenta mensual, y ese negocio pyme, la verdad que uno no puede pasar de 500.000 a 1 millón de un mes para otro, porque el margen de esos negocios no permite dar ese salto. Entonces simplemente vas a generar mayor morosidad. En eso yo diría que hay una visión unánime de todas las fuerzas políticas. Cuando esto se visibilizó con el informe técnico preliminar, que fue en octubre del año pasado, comenzamos una mesa de trabajo con el Senado, donde transversalmente todas las fuerzas políticas de gobierno y de oposición quedó claro que aquí teníamos un problema y teníamos que resolverlo. Y los últimos 4 meses hemos estado trabajando en esa solución, y esa es la solución que vamos a presentar. ¿Y más o menos por dónde va la solución? Bueno, la solución implica atender también este grupo no protegido, o sea, atender esto que era como una válvula de escape, cerrarla. Se va a soler decir que este es el 5% de mayores ingresos, y no necesariamente decir, no necesariamente, porque, y esto es lo interesante también, porque apenas se legisló a mediados del año 22 este mecanismo, se mandató la creación de una mesa de trabajo de pobreza energética, bicameral, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que me tocó a mí implementar como ministro de Energía. Y las conclusiones de esa mesa de pobreza energética fue precisamente que en este grupo no protegido había 2 realidades que eran socialmente muy complejas: la de las pequeñas y medianas empresas, que son grandes consumidores eléctricos igual, y la de hogares socialmente vulnerables que comparten medidores, especialmente en zonas rurales y en las periferias de las zonas urbanas. Esos hogares que, no sé, pagarán una cuenta de 100.000 pesos porque son 4 hogares vulnerables que comparten un medidor, tampoco se pueden pasar de pagar 100.000 pesos a pagar 200.000 pesos, solamente va a tener un problema de morosidad nuevamente. Entonces, eso quedó claro en esta mesa de pobreza energética, que fue hecha en conjunto con la Cámara de Diputados, con el Senado, y donde participaron académicos de todos los espectros políticos. Entonces, tenemos razonablemente bien identificado el problema y hemos ido trabajando en la solución, y ahora, de alguna manera... Y dentro de ese 5% que está fuera de la seguridad... Hay que establecer un mecanismo de protección. O sea, de protección. Ahí también va a haber grises, y ahí... No, o sea, todos los consumidores tienen que estar protegidos de alzas de esta naturaleza, de alzas que la literatura reciente indica que solamente aumentan la morosidad. Si, digamos, pasar lo que hoy le debemos a las generadoras para pasar una deuda que pasa a ser de los clientes residenciales, es algo que no tiene mucho sentido, no contribuye a la solvencia del sistema, no contribuye a solucionarlo, simplemente traslada el problema de un lugar a otro. Entonces, esa es una solución que no sirve. Y por lo tanto, eso hay que evitarlo. Y eso se evita poniendo de nuevo un techo en ese segmento de consumo, y eso exige estirar un poco en el tiempo en el mecanismo y poner válvulas de ajuste para eventos extraordinarios en otras partes. Pero que lo único que va a hacer, más bien le pregunto, no es una afirmación, lo único que va a hacer es alargar el problema y la agonía, pero va a terminar llegando el alza. En parte sí, porque esa es la única manera cuando uno tiene una deuda, eventualmente hay que pagarla. Hay que sincerar los precios, hay que pagar esa deuda, pero hay que hacerlo en cuotas que sean razonablemente pagables, atendida la posición financiera de cada tipo de unidad económica u hogar.
Y a eso se agrega también, porque eso también fue parte de las conclusiones de la Mesa de Pobreza Energética, que hay un conjunto de hogares en nuestro país que están en situación de pobreza energética y que son vulnerables, y por lo tanto, incluso si uno estableciera alzas graduales y moderadas de este tipo, no pueden pagar. Y para eso necesitamos una política pública distinta, que es un mecanismo de subsidio, y eso también lo vamos a incluir en el proyecto de ley que ingresa a la ¿Siempre para el 5% no, está fuera? Porque le iba a preguntar ahora del otro 95%. Me imagino que hay algunos que están en posición de absorber mejor el alza que los que están en la parte baja. Por eso. Entonces, ahí hay un subsidio. En la parte baja, para los hogares más vulnerables, va a haber un subsidio que en términos de cobertura replica la cobertura del subsidio actualmente existente para el agua potable. Estamos hablando de cerca de 850.000 hogares vulnerables para los cuales vamos a tener un mecanismo de subsidio distinto, que lo que apunta es directamente a tratar de disminuir el volumen de la cuenta. Ahora, alguien me hacía un apunte que es bien interesante, que a propósito de lo que hablábamos hoy, de lo que veíamos hoy día, que había una presentación de todo este sistema de agilizar los procesos de inversión, de la mano de que sean sustentables, no de a troche y moche, sino que siendo responsables. Está el tema medioambiental, porque cuando a un segmento de la población le va a subir un 90% a la cuenta, o las cuentas, y a otros les va a subir algo, menos, pero algo, el desincentivo del uso de la energía eléctrica, que es más limpia, es muy grande. Entonces alguien me decía, yo que compré, me lo dijo hace un rato una persona, supe que tiene al ministro, sí, pregúntale qué me hago con las estufas que compré para tener energía más limpia, que me recomienda comprar brasero, me recomienda prender carbón para calentarnos en la casa de nuevo. Bueno, esa es una pregunta totalmente atingente, pero efectivamente la abordamos el invierno pasado cuando se eliminó el recargo de invierno, que precisamente buscaba eso. El recargo de invierno buscaba disuadir el consumo de electricidad durante el periodo de invierno, y ese mecanismo de recargo, el problema que tenía es que desincentivaba la electrificación, y la electrificación de los consumos, especialmente los consumos térmicos residenciales, es parte de una política que no empezó en este gobierno, que empezó varios gobiernos atrás, de ir moviéndonos hacia la carbono neutralidad y tener, digamos, un funcionamiento cada vez más limpio en términos de nuestros consumos energéticos. Pero eso efectivamente, el principal disuasivo de eso no eran tanto estas alzas de tarifas, sino el recargo de invierno, que es un recargo de invierno que fue eliminado. O sea, para invierno, ya, pero es el invierno y los aires acondicionados en verano, ¿va a haber un sistema para recargo de verano? Hay que, de nuevo, en el contexto de una cuenta de 20.000 pesos, que es el promedio, estamos hablando de 1.500 pesos. Eso no es un cambio tampoco. Está bien. Sí. Que vaya a cambiar. Y los locales que para atraer gente ponen su aire. Por eso, en el caso de un local comercial, estamos hablando de una cuenta que sea de 500.000 pesos, a ese local comercial pasar de 500.000 a 1 millón de pesos es algo que no es razonable, y por lo tanto, para ese, digamos, caso en especial, es precisamente para lo que está dirigido el proyecto de ley que entra la próxima semana. Una última duda antes de entregar. ¿Siempre va a estar vigente el ojo donde determina quién está por sobre los 500 watt-hora? No, o una sola vez. Porque alguien puede decir, alguien que puede estar en la quemada, que esté aquí o allá, entonces empieza a ser ahorrativo para no pasar el otro tramo. ¿Se le constata una vez o permanentemente tiene que estar...? Bueno, eso es parte de las conclusiones. ¿Entiende la pregunta? Sí, la entiendo perfecto. Y la Mesa de Pobreza Energética también identifica ese problema, que es el problema de tener este tipo de límites que son discretos, digamos. Si tú estás en 499 versus estar en 501, y el incentivo que genera para el cambio de comportamiento cuando tú estás en el margen. Y eso, ese tipo de barreras que son más o menos arbitrarias y que son tan, digamos, taxativas, generan cambios muy severos en el margen es bien justo, y de arbitraje que uno debiera evitar. Por lo tanto, en la nueva legislación nos vamos a mover hacia un sistema de protección tarifaria que no distingue por tramos de consumo, ¿sí? Porque la distinción por tramos de consumo, efectivamente, este es uno de los problemas que tiene. El otro problema que tiene también es el que vimos, de que desincentiva la electrificación de consumo térmico. Así que es gradual, porque ya está instalado, digamos, este sistema. Entonces,
durante una serie de periodos tarifarios. En el proyecto actualmente son 3. Vamos a ir desescalando la graduación por volumen de consumo y va a haber una protección, digamos, generalizada para que su finalidad, lo que esencialmente busca es que no haya un cambio de deuda por morosidad, digamos, de pago, de alza de tarifa por morosidad. Y por otro lado, en el caso de los subsidios a hogares vulnerables, esos subsidios a hogares vulnerables están asociados a un consumo, pero un consumo base, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es subsidiar un consumo básico de 140 kWh mes, ¿sí? Y ese número de 140 kWh mes tiene una definición técnica, que básicamente lo que uno hace es estimar cuáles son los aparatos eléctricos que están en un hogar vulnerable, claro, sumarlos y definir. Llegar a ese. Entonces, cada hogar vulnerable lo que va a hacer es que va a postular este subsidio, vamos a identificar qué tipo de hogar se trata, cuál es su consumo básico, y ese consumo básico es el que se va a se envía la próxima semana. La próxima semana. Ya lo tienen afinado. En las últimas revisiones dentro del Poder Ejecutivo. Pero esto fue producto de un trabajo legislativo extenso e intenso, digamos, donde participaron miembros de gobierno y de cámaras oposición. Y todos los partidos. Y en particular, la Comisión de Energía del Senado, tanto ellos como sus asesores tuvieron un rol en la construcción del modelo, en la determinación de los detalles. Este ha sido un trabajo muy participativo. Para otro día hablaremos sobre la permisología, porque en materia de energía es importantísimo. Las inversiones en energía es lo que nos pide el tiempo, pero las inversiones en energía son claves para el desarrollo de un país. Solo número. A ver. En el proyecto que se presentó hoy día para un sistema inteligente de permisos, si consiguiéramos aprobar ese proyecto de ley en la versión que está, que digamos hay toda la disposición de las fuerzas políticas para hacerlo, en el caso de una línea de transmisión estamos hablando de que el promedio son cerca de 5 años. Solo este proyecto permite acortarlo a 4. En el caso de un parque fotovoltaico es similar, pasamos de 4 años a 3 años, simplemente con los mismos permisos, sin generar proyectos más riesgosos, simplemente haciendo más eficiente el trabajo del propio Estado. Eso, en términos de lo que significa de volumen de inversión, son cerca de 2,5 puntos del PIB en 10 años. Pero en general, no solo en materia de energía, son los 2,5 puntos del PIB. En lo que estudió la comisión de Marfan. Efectivamente, lo cual eso es tremendamente importante. Sí, claro. Es un antes y un después en términos de productividad. Y para el sector de energía es algo que, ¿por qué acelerar estos plazos es tan importante? Porque en verdad estamos en una ruta contra el tiempo para movernos hacia la carbono neutralidad. Entonces, poder transportar energía limpia a través de líneas de transmisión, poder generar mayor capacidad de generación de energía limpia es algo fundamental para nuestras metas de largo plazo, y por lo tanto este proyecto es crítico y esperamos que se apruebe lo antes posible. Diego Pardo, ministro de Energía, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Bueno, como muchos países del mundo, y sobre todo los que estamos más cerca y en el mismo continente, estamos muy atentos, y ya hablamos recién, de lo que está ocurriendo y que tuvo su día de furia ayer en Ecuador, porque decir que lo que ocurrió en Ecuador ayer es totalmente inexacto. Esto viene ocurriendo hace un buen tiempo. Que tuvo un día alto, intenso ayer, es el resultado de un proceso largo y que no nos garantiza de que no ocurra pasado mañana o una semana más. Es decir, esto es un proceso de muchísima complejidad. Para tratar de entenderlo, porque la verdad es que estamos intentando adelantarnos a la jugada. No tendremos ese nivel de gravedad, esos mismos problemas, pero que si miramos para otro lado los vamos a tener. Hace 5 años Ecuador no los tenía.
no sé si miraron para el lado o fue imposible, pero es parte de lo que vamos a conversar con Carla Álvarez, que es docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Desde Quito, Ecuador. Carla, buenas noches, gracias por recibirnos. 2 horas menos ahí en Quito. Hola, buenas noches. Un saludo a todas y todos. Todos hemos mirado esas cifras impresionantes que el 2017 tenían 5,3, puede ser por ahí, homicidios cada 100.000 habitantes, junto con Chile, eran los 2 países que ostentaban el mejor índice, ¿no es cierto?, a ese respecto en Latinoamérica, y Ecuador se fue a 40, 42, 43 homicidios cada 100.000 habitantes. De los países, yo miré el ranking del Banco Mundial hoy día, está rankeado entre los países más peligrosos del mundo. No sé cuánto tiene Afganistán, pero está con países realmente muy violentos. ¿Qué pasó en 5 años? Que es un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ser el más tranquilo o al de los más violentos? Bueno, ha corrido mucha agua debajo de este puente, ¿no? Para llegar a este punto han pasado muchas cosas. Podríamos, para resumir un poco las explicaciones, tenemos un proceso global de incremento de la criminalidad organizada, de actividades como el narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal, etcétera. Este crecimiento global de la criminalidad afecta principalmente a continentes como América Latina y África también. Tenemos que este incremento también está muy relacionado con el COVID, ¿no? Con la pandemia y con algunas medidas que tomaron los gobiernos durante la pandemia. Y estas medidas no solo afectaron positivamente al crecimiento de los indicadores del crimen, sino que también afectaron negativamente algunos indicadores sociales, especialmente en aquellos países que no protegieron al contexto social, al empleo, a la provisión de salud, educación. Entonces venimos con un crecimiento de la delincuencia, por otra parte un debilitamiento de las protecciones sociales y finalmente en el Ecuador, ya muy específicamente, entramos en el 2017 con un con un gobierno que empieza a desinstitucionalizar el Estado, pero para el tema que nos interesa, empieza a debilitar las instituciones de seguridad. Poco a poco deterioro... Carla, este es el gobierno del presidente Lenín Moreno, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué durante tipo de este cosas? gobierno... ¿Nos puede identificar medidas? Porque yo esto ya lo he escuchado. Se lo escuché al presidente Correa en una entrevista ayer, que dijo lo mismo. Aquí un desmantelamiento del Estado en materia de las instituciones y también las de seguridad. ¿Qué cosas se hicieron allí? Muchas, ¿no? Primero entramos en el 2017 con una retórica gubernamental que hablaba de que el Estado está obeso. Y esto implicó el recorte de algunas instituciones como el área o el ministerio que coordinaba la seguridad. Entonces, esta área tan importante que recibía información de distintas instituciones para coordinar las acciones del Estado y proveernos de seguridad fue eliminada. Perdimos el Ministerio de Justicia, que además se encargaba del manejo de las cárceles, y se creó una Secretaría de Segundo Orden para el manejo de las cárceles. Sí, la CINI. Aquí se llama SNAI, ¿no? Secretaría SNAI, Nacional de Atención a Personas, privadas de la libertad. Entonces, también tuvimos una reducción del presupuesto importante para las cárceles, esto ya más adelante en el 2020, y tuvimos también un deterioro en las asignaciones presupuestarias para la policía, para Fuerzas Armadas, para el sector de la justicia. Todas estas acciones, que las he enumerado muy por encima, lo que generaron es un deterioro de las instituciones, ¿no? Entonces, imagínate que hoy la justicia apenas sentencia o apenas procesa el 20% de todos los casos que llegan al sistema judicial. Esto es como muy grave, ¿no? La policía no tiene armas, no tiene equipamiento como municiones, chalecos antibalas, cascos que son necesarios para enfrentar la delincuencia en las calles. O los guías penitenciarios se redujeron tanto que, teníamos un guía penitenciario por cada 65 personas privadas de la libertad, y en algunas cárceles un guía penitenciario servía para controlar a más de 200 presos.
además no tienen armas, no pueden enfrentar las situaciones de violencia, hay un crecimiento de la población penitenciaria, es decir, hay un descontrol por falta de unas instituciones que hagan seguimiento, que lleven los procesos, el control de los procesos en la seguridad. Y bueno, empezamos a cosechar los frutos gravemente a unos pocos años más tarde de toda esta desinstitucionalización. Sí, lo que tú nos narras es el cóctel perfecto para conseguir lo que se está viendo hoy día. Ahora, el presidente actual, que lleva un mes y medio desde el 23 de noviembre en el cargo, no más que eso, y es un hombre de tampoco una larga trayectoria política que provenga de una institucionalidad partidaria, no. De hecho, muchos critican que tiene muchos ministros que son de una absoluta inexperiencia para afrontar una crisis de este tipo, pero bueno, el tiempo dirá si logran subirse a ritmo a lo necesario. Pero este presidente se le ha notado muy enérgico en la campaña. ¿Qué decir ahora, estas últimas 24 horas? ¿Tú ves que están tomándose las medidas adecuadas para por lo menos apagar el incendio que vimos ayer, para después ir normalizando sistemas y procesos de seguridad? Creo definitivamente que se están tomando decisiones que van a apagar el incendio o que buscan apagar el incendio. Esto es adecuado porque, claro, hemos vuelto en el Ecuador entero al teletrabajo. Ves la ciudad capital y otras ciudades importantes completamente vacías, sin tráfico vehicular. Ves que hemos vuelto a un reclutamiento casi forzoso, ¿no? Por la situación de violencia que tuvimos ayer. Pero esto es como un incendio más dentro de una historia de incendios. Sí, efectivamente el gobierno decretó, bueno, un estado de excepción y también hizo un decreto de que existe una guerra interna y que se va a utilizar toda la fuerza posible y todos los recursos del Estado. Esto políticamente es un gran mensaje para la población. Empezamos a sentir tranquilidad, los hechos de violencia bajaron ahora y bueno, esto es de alguna manera coyuntural. Claro, ahora, exacto. Sí, perdón, Carla, adelante. Ahora, para resolver el problema a profundidad, para cambiar las condiciones, bueno, se necesitan más elementos que solo el uso de la fuerza, ¿no? Necesitas tener una política exterior adecuada que logre entender y hacer lecturas geopolíticas sobre las dimensiones y las dinámicas del crimen, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, del tráfico de migrantes, etcétera. Necesitas también tener y fortalecer las condiciones de vida de la población, ¿sí? Porque, bueno, hay mucha gente que se vincula al crimen organizado y al narcotráfico porque quiere, no satisface sus expectativas de vida con lo que tiene y eso es la naturaleza humana. Pero hay otra gente que se inserta dentro del crimen porque está en condiciones de extrema precariedad, de necesidad o porque no tiene más alternativas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que trabajar con esta gente porque en este grupo poblacional es muy sencillo prevenir con medidas sociales. Por ejemplo, los ministerios en Ecuador y los presupuestos pueden dedicarse a reducir el número de ninis que tenemos actualmente, ¿no? Que es esta población juvenil que ni estudia ni trabaja. Y es posible generar fuentes de empleo para jóvenes, generar más plazas de estudio para que puedan tener actividades productivas y para que no sean las mafias que reclutan gente para el sicariato o para el narcotráfico la única alternativa que tiene esta gente. Carla, hoy leía una declaración del presidente Noboa que rechazaba una ayuda de otros parlamentarios y ex candidatos y les dijo, bueno, pero si ahora todos se quieren subir al bus, dijo algo así, o al camión, no sé qué término utilizó, porque, dijo, porque las medidas que estamos tomando tienen más del 90% de apoyo y adhesión. Y yo me acordé inmediatamente, disculpen, pero al que le guste bueno y al que no, no sé, la verdad es así nomás, no tiene remedio. Me acordé de Bukele, las últimas encuestas que yo he visto de Bukele, incluso en diarios independientes en El Salvador, las medidas de fuerza de Bukele tienen más del 90% de aprobación ciudadana. Entonces me acordé inmediatamente y uno hace el nexo cuando el presidente Noboa dice que quiere hacer cárceles en Barcaza, no lo dijo ahora, lo dijo en campaña, para ser honesto, antes de que ocurriera. ¿Hasta qué punto la sociedad ecuatoriana está disponible a ceder sus libertades o parte de ellas en función de ganar en seguridad?
Bueno, hay que entender que una sociedad que viene de vivir condiciones bastante pacíficas, bastante buenas, digamos, en donde la ciudadanía podía ocupar el espacio público, salir por la noche, tomarse un café y no tenía miedo de estar en la calle, donde no se sentía vulnerada todo el tiempo, pues pasar de eso y también pasar del imaginario social colectivo que tenían los ecuatorianos de que vivíamos en un país, en una isla de paz, claro, en medio de una Colombia azotada por el narcotráfico y la guerrilla, y de un Perú que durante una época estuvo enfrentando a la guerrilla más cruel de la historia, ¿no? Entonces, en medio de estos dos países, los ecuatorianos éramos y nos sentíamos una isla de paz. Pasar de esa condición a ser uno de los países más violentos de América Latina, si no el más, a tener las ciudades más violentas, a tener los mayores indicadores de crecimiento del crimen organizado en nuestro territorio, es un shock. Esto hace que hayan las condiciones propicias para que se acepte la mano dura con, casi que se la pida, ¿no? Que se busque que los gobernantes tomen acciones contundentes para cambiar la situación. Y esto es, claro, lo que estamos pidiendo los ecuatorianos en este momento, que haya orden. Porque además venimos de una historia de explosiones de violencia muy fuertes. En el 2021, para iniciar el 2021, tuvimos la primera masacre carcelaria, que fue una verdadera barbaridad. Y estas masacres se han repetido, han sido una constante y han ido de la mano o de manera paralela al crecimiento de la violencia, ¿no? Entonces, como tú decías al inicio de este espacio, bueno, hemos pasado de una tasa de 5.8 más o menos muertos por cada 100.000 habitantes a superar los 40, la tasa de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Esto significa que el año pasado, solo el año pasado, tuvimos 8.000 muertos, ¿sí? Que casi duplica la cifra de muertos del 2022, que fue 4.500 muertos. Entonces, muertes en las cárceles, muertes en la calle, sicariatos, vacunas, extorsiones, migración, la peor oleada de migración que ha tenido el Ecuador en muchos años. Bueno, hacen de la vida una situación casi de supervivencia, y no es extraño que la sociedad pida una intervención de mano dura para poder poner orden y para poder recobrar de alguna manera la paz en la que vivíamos. Además, el presidente Noboa tiene elecciones para terminar el mandato que dejó inconcluso el presidente Guillermo Lasso. Entiendo que un año y medio. Tú me puedes precisar ahí el tiempo que le queda a Noboa. Y puede ir a una reelección. Si ve que todas las medidas, o en la medida que pone medidas más duras, mejor le van las encuestas. El incentivo es clarísimo para reelegirse. Clarísimo. Yo las señales que he visto hoy, sencillamente leyendo decretos, entrevistas, declaraciones, uno dice, para allá vamos a empezar a ver cárceles del tipo El Salvador, y vamos a empezar a ver, y el presagio de que en Latinoamérica va a ser a lo mejor la oferta en muchos países, se empieza a hacer realidad. ¿Tú ves algo así? ¿Tú ves un mandato duro? El presidente dijo hoy día, no hay espacio, se terminaron los gobiernos tibios. Eso creo que ese término utilizó exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué esperan ustedes concretamente? Bueno, estás retratándolo tal cual es, ¿no? Es una lectura acertada. Tenemos un año electoral, estamos en el 2024, en un momento de elecciones, ¿no? Y la gente pidiendo mano dura y el gobierno respondiendo con lo que pide la gente, con mano dura. Esto es como una cosa que ayuda electoralmente, una estrategia que ayuda a tener como generar simpatías en la gente. Y bueno, cuando estás en una situación de caos, es importante que la sociedad también apoye al gobierno. De alguna manera necesitamos una unidad política y social, porque también venimos de una polarización muy grande, ¿no? Entonces, ¿es posible apoyar estas medidas de mano dura? Sí, porque estamos viviendo una crisis. ¿Estas medidas de mano dura es lo único que se necesita para cambiar? No, como te decía antes, se necesitan otras actividades. Y claro, cuando hablamos del modelo Bukele, lo que pasa es que en América Latina tendemos a entender que Bukele es solo mano dura, y no es así.
Sí, Bukele tiene las mayores tasas de encarcelamiento del mundo. Sí, Bukele ha tenido una estrategia que ha sido muy criticada por los defensores de los derechos humanos, etcétera. Pero también tenemos un Bukele que ha tenido una inversión social muy grande, que ha buscado bajar los indicadores de pobreza, que ha tenido, por ejemplo, la construcción de una de las bibliotecas más, digamos, espectaculares, llamativas en la historia de El Salvador, y tenemos pues un equipo de gobierno en El Salvador que dice, mientras el último niño de El Salvador no coma pollo, nadie en la cárcel va a comer pollo. Y eso establece como una economía moral del orden social, ¿no? Donde dice, sí, si los delincuentes, si los niños pobres no tienen acceso a determinados beneficios y protecciones sociales, la gente que ha cometido delitos tampoco tiene derecho a eso. Y esto genera una cohesión social porque es razonable. Ahora, en Ecuador, esta lógica de la inversión en la protección social es más débil, ¿no? Este apelativo a proteger a los niños, a generar mejores condiciones de educación, de salud, a detener la migración que es tan dolorosa y que deja tantas lacras, es un discurso mucho menos potente. Y eso es lo que, bueno, de alguna manera llama la atención y que permite pensar que si no hay estas medidas de las que estoy hablando, es difícil que vayamos a cambiar las condiciones de la criminalidad. ¿Tú ves al presidente Noboa, por su trayectoria, aunque es un hombre muy joven, lo ves también enfocado en esa otra cara que tú muestras, que no solamente es más cárceles, más represión a los delincuentes y más mano dura, sino también más inversión social? ¿Tú ves al presidente con esa vocación? ¿Él entiende la cosa como global? ¿O ves un riesgo que solamente se enfoque en la mano dura que se necesita hoy día, sin duda, que es aplicación de la ley, no es más que eso, y que se lo está pidiendo la gente? ¿Qué perfil de líder ves tú ahí? Yo veo un liderazgo menos enfocado en los indicadores sociales y más concentrado en la reducción de los indicadores criminales y de violencia, ¿no? Creo que el presidente ha hablado muy poco del mejoramiento de las condiciones de la sociedad y de hecho tiene un plan de gobierno que es bastante orientado, digamos, a una lógica más de orden neoliberal. Pensemos que de entrada planteó una ley ante la Asamblea Nacional en la que se establece o se propone una reducción o una exención tributaria para los grandes grupos empresariales del país, sabiendo que él es hijo de un multimillonario que tiene muchas empresas grandes en el país. Bueno, se pusieron algunos frenos en la Asamblea, pero se puso esta primera exención tributaria, que ya generó como un malestar en una parte de la sociedad, porque estamos en una crisis económica también, heredada del gobierno que ha salido. Tenemos un grave déficit fiscal y tenemos problemas para pagar las cuentas en casa, siendo lo más honesto. Pero ahora que él ha propuesto una consulta popular que está para el mes de marzo, que estaría vigente en estos días y que se está discutiendo en estos días, pues también hay unas propuestas como, por ejemplo, retornar o permitir nuevamente que funcionen los casinos en el Ecuador, o flexibilizar las condiciones laborales en el país a nombre de generar más empleos. Pero estas preguntas apuntan por una parte o mejor dicho, corren el riesgo de que entren capitales ilícitos, que se pueda lavar más dinero, sobre todo con la pregunta de los casinos. Esto es un grave riesgo que correría el Ecuador de aprobarse esa pregunta. Y la flexibilización del mercado laboral podría también llevar a una precarización mayor de la que estamos viviendo. Entonces, no veo un discurso sólido dirigido hacia la protección de los sectores sociales. Carla Álvarez, docente e investigadora en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, muchísimas gracias por esta conversación y deseamos que las cosas vayan avanzando y progresando hacia la tranquilidad y el bienestar de los ecuatorianos que muy mal lo están pasando. Gracias, Carla. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Estés muy bien. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl.
con cada kilo. Pausa y volvemos.